Bueno, aquí estamos. Disculpen, ya logré reiniciar otra vez y aquí estamos. Ahora sí vamos a llevar la palabra. Entonces vamos al libro de Isaías, el capítulo 53. Vamos a seguir hablando acerca del siervo sufriente, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tú y yo hoy comprendamos todo lo que Jesús sufrió allí en la cruz y lo hizo por ti y por mí. No dejen de colocar sus peticiones ahí. Gracias a cada persona que está conectada. Bueno, entonces volvemos a leer. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí dice el Señor que a través de Jesús Él cargó con tu pecado y con mi pecado. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Todos, no dice que ninguno. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado, o cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es el amor de Dios hacia cada uno, el amor que el Señor tiene, que tuvo que enviar a su Hijo a la tierra para que nosotros pudiésemos ser libres de todo pecado y de toda maldad. Es que hoy comprendamos esa parte, es que hoy entendamos que Dios hizo todo esto por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros. Por amor a Alejito, por amor a Jorgito, por amor a Eduardito, a cada persona que está ahí conectada. Comparte este mensaje, es necesario que hoy muchos puedan entender todo lo que Jesús hizo. Y mire lo que sigue diciendo. Esto ocurrió en el Getsemaní. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice, enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué tremendo! ¡Qué difícil esto! Claro, el Señor tuvo que pasar todo aquello. Dice, afligido. Jesús tuvo aflicción. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a tener aflicción? Dice, angustiado. ¿Él? ¿Quién? Jesús. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús lo hizo sin hacer escándalo, sin sacar pecho y sin decir, mire, yo lo hice. No, Él agachó su cabeza y fue allí al lugar donde le iban a sacrificar. Es más, cuando estaba allí en el huerto, después de que terminó de orar, dice que llegaron los soldados romanos por Jesús y Pedro desenvainó su espada y dice que cortó la oreja de Malco. Y Jesús le dijo, no es necesario que haga esto. ¿Qué hizo Jesús? Cogió la oreja, la colocó en el sitio de la cara, del rostro de Malco y lo sanó. Porque Él no quería violencia. Él ya sabía lo que venía a hacer. Y por eso dice que no abrió su boca. Y le dijo a Judas, lo que tenga que hacer, hazlo rápido. Y es comprender que todo lo que tú y yo merecíamos, lo hizo Jesús allí en el madero. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, por cárcel
y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por lo buena gente de nosotros, como se dice coloquialmente en Colombia, dice que fue herido. ¿Por quién? Por nosotros. Dice por cárcel y por juicio fue quitado. Dice, ¿y quién contará sus generaciones? Porque prácticamente, pues a lo mejor alguien pensaba, Jesús va a dejar descendientes. No, Él dejó su iglesia, o está aquí con su iglesia. Y dice, ¿quién? Dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Toda esta rebelión, toda esta maldad que está ocurriendo en la tierra, ya Jesús la llevó allí, en el madero. Y sigue ocurriendo. Solamente es que nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, tú ya lo hiciste. Tú ya te llevaste la rebelión de estos jóvenes de primera línea, de estas personas que se han dejado manipular por otros. Toda esta maldad que está ocurriendo, la mano negra esta que soltó el virus. Señor, tú ya lo hiciste, pero tenemos que ser una gran mayoría que nos levantemos a buscar al Señor y reclamar todo lo que Jesús hizo allí. Porque es que tú y yo entendamos que Jesús ya lo hizo. Ya Jesús nos dio la sanidad, como lo veíamos anteriormente. Dice que por las llagas de Jesús somos sanos. Y dice aquí, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ya Jesús lo hizo, ya Jesús nos perdonó. Solamente es que tú te acerques y le digas, sí, Señor, yo necesito que tú limpies mis pecados. Y Jesús lo va a hacer. Pero si usted no permite que Jesús obre, difícilmente el Señor Jesús lo va a hacer. Pero es que hoy tú comprendas todo lo que Jesús tiene. Y dice aquí en el siguiente verso, y se dispuso con los impíos y su sepultura, y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca, diga nunca, nunca hubo engaño en la boca de Jesús, nunca. Y dice que fue contado allí, aún con los ricos, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A Jesús lo crucificaron como cualquier malhechor. La cruz en esa época se había diseñado para aquellos que habían cometido graves delitos. Era como la cadena perpetua, ir a la cruz, y lo hacían delante de el pueblo para ser más escarnecidos, para que sintieran un poco de vergüenza. Sí, aquellos violadores, aquellas personas asesinas, esos eran los que iban a la cruz, y no Jesús. Pero Jesús lo hizo para librarnos y rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad y vida eterna. Dice, no hubo engaño en su boca, no hubo ni un pensamiento malo en Jesús. Fue tanto que cuando estuvo allí en el Getsemaní, que dice la Biblia que sudaba grandes gotas de sangre, allí en aquel lugar. Y allí en medio de esa angustia, le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, sino que se haga conforme a tu santa
voluntad. Y es lo que Jesús anhela. Y Jesús lo hizo allí porque Dios nos ama. Y Jesús nos ama. Por eso entregó su vida. ¿Quién hace eso? Entregar su vida por otra persona. Solamente Jesús. Jesús fue el único que hizo ese sacrificio allí en la cruz. Como cualquier delincuente, como cualquier malhechor. Y lo hizo para darnos vida abundante. Y dice aquí en el verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, su mismo Padre, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Quién lo hizo? Jesús. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Wow! Jesús vino a traer también cosas materiales. Jesús quiere prosperarnos. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, ¿qué dijo el Señor? Los expulsó de aquel lugar y le dijo, ahora con el sudor de su frente va a tener que conseguir el sustento. Y le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y vino una gran maldición por causa del pecado de Adán. ¿Y qué fue ese pecado? La desobediencia. Fue simple y llanamente la desobediencia. El Señor le dijo del árbol que está allí en el centro del huerto, el árbol del bien y del mal, del conocimiento, no lo podrás tocar. Todo lo que tienes ahí está a su disposición, pero ese árbol no le puede tocar. Y llegó el enemigo y le habló en el oído a Eva y pecaron los dos. Y ahí vino juicio o vino maldición sobre la tierra. Pero ¿qué hizo Jesús? A través de la corona de espinas, Jesús desbarató esa maldición y quitó ese oprobio. Porque la corona, ¿de dónde viene? Las espinas vienen del desierto. Eran en el desierto, allá en el Medio Oriente, unas espinas largas. De esas espinas elaboraron la corona. Y a través de esa corona, Jesús quitó, restituyó aquello que había venido, aquel juicio, y trajo bendición. Jesús triunfó allí. Aunque los soldados le golpeaban, cuando lo coronaron, le pegaron en la cabeza con esa misma vara, pero ellos no sabían que eso que él estaba haciendo, esa maldición que había, se iba a revertir en bendición. Y dice que él prosperó, él trajo bendición a la tierra, quitó esa maldición. Eso vino a ser Jesús. Dice que el Señor con todo esto quebrantó a su propio Hijo, sujetándole a padecimiento. Y dice, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y Jesús tiene tanta autoridad que Él perfectamente, a cualquier circunstancia, a cualquier enfermedad, le puede decir, detente, salte. Él con toda esa autoridad, porque el Señor le dio poder y le dio autoridad. Y es entender esa parte. Dice en el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús, a través de aquel sacrificio,
Él hará justicia para nosotros. Y si usted se acerca a Jesús hoy y se arrepiente de todo pecado y de toda maldad y le dice: Señor, aquí estoy, sé que te he fallado, sé que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento. Y Jesús va a borrar ese pecado a través de ese sacrificio que hizo allí hace más de 2021 años. Y lo va a borrar porque Él ya lo hizo allí. Solamente está esperando que tú y yo reconozcamos que somos pecadores. Y dice: y verá el fruto de la aflicción. Aquí Jesús está dando la oportunidad del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Dice: y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso hizo Jesús. Cada vez que a Jesús le latigaban, cada vez que a Jesús, cuando le colocaron el clavo en las manos, en los pies, ahí estaba llevando tu pecado. Solo hoy necesitas reconocer ese pecado delante de Jesús para recibir esta redención, para recibir esta limpieza de sus pecados. Si no lo hacemos, pues Jesús no hace nada, porque Él no nos obliga. Simplemente es decirle: Señor, perdóname, yo fui el causante de tu sacrificio. Por mí, tú recibiste esto allí en el madero. Todo lo que te ocurrió lo hiciste por mí. Yo merecía llevar eso, yo merecía hacer esa labor. Pero tú lo hiciste gratuitamente y me compraste por el precio de tu sangre preciosa. Y si tú entiendes esto, estás entendiendo la revelación de la cruz. Como dice un amigo, la revelación de la cruz. Y es lo que debemos entender. Todo lo que Jesús hizo. Jesús fue victorioso allí en la cruz. Aunque no parezca, pero Jesús nos dio victoria a ti y a mí, allí en el madero. Y es que hoy tú comprendas que el sacrificio de Jesús fue para que tú y yo tengamos una vida plena, una vida abundante, porque Él lo llevó allí todo. Él cargó con toda la maldad y con todo el pecado. Eso hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo aquí, ya cerrando? Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirán, y con los fuertes, dice, con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendo. Por eso el Señor, cuando estaba allí en la cruz, cuando habían dos malhechores, dos personas que también fueron crucificados, uno empezó a decirle: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, libérate a ti y libéranos a nosotros. Y el otro le dijo: Señor, no tengas en cuenta el pecado. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque en ese momento le dio Jesús la oportunidad de reconciliarse. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Reconciliarnos con nuestro Señor Jesús y aceptar el sacrificio que Él hizo allí en el madero. Todo lo dio Jesús por ti y por mí. ¿Qué necesita hoy? ¿Cuál es tu necesidad en este día? Yo sé que Dios quiere obrar en medio de esa dificultad, en medio de todo aquello que está ocurriendo,
Jesús quiere obrar en este día. Es que tú aceptes hoy el sacrificio de Jesús y Jesús va a seguir obrando. Jesús va a traer vida. Y vamos a unirnos en oración por cada persona que está ahí. Padre, yo te doy gracias por todo el sacrificio que hiciste allí en la cruz. Padre, gracias por el sacrificio a través de tu Hijo Jesús. Allí tú llevaste toda mi maldición, todos mis pecados, los llevaste allí en el madero. Todo lo hiciste, Señor, para darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Hoy acepto y recibo el sacrificio que tú hiciste allí por mí en el madero. No solamente te llevaste mis pecados, sino que también a través de esa sangre que derramaste, te llevaste mis enfermedades, mis dolencias. Tu palabra dice, por cuya herida fuisteis nosotros curados. Gracias, Jesús. Perdónanos, Señor, por estar apartados de ti, por desobedecerte, Señor. Padre, por no caminar de tu mano, Señor. Perdónanos, Padre, porque a pesar que tú has hecho las cosas en nuestra vida, has sanado a muchos, les ha restaurado, les ha librado de la muerte, y muchos, Señor, no han glorificado tu nombre. Se lo atribuyen a otra cosa menos a ti, Señor. Padre, perdona hoy. No tengas en cuenta este pecado, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que venga tu preciosa mano, tu Santo Espíritu, sobre cada vida, y que tú traigas paz y libertad, Señor. Mira, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, lávanos hoy con tu sangre preciosa. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Limpia todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Mira que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Jesús, que nos ofrece vida, libertad y restauración. Gracias, mi Jesús, te adoramos, te amamos, te bendecimos. Recibe la alabanza, recibe toda la adoración, Señor, y toda la majestuosidad hoy. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por rescatarnos allí en la cruz. Padre, mira las necesidades de cada persona que está ahí, Señor. Padre, hoy te pido que seas tú obrando, Señor, sobre la vida de Alejandro Muñoz, de Luzdari Carrillo, de Eduardito Puentes, sobre la vida de Emelina Flores. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando ahí, Señor. Gracias por cada persona que está ahí, por la vida de Jorgito Barajas, Suárez Barajas. Gracias, Señor, por la vida de Rosita y de cada persona que está ahí, Señor. Padre, fortaléceles, levántales, Señor, tómales, toda aquella persona que esté pasando por momentos de aflicción. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, obrando, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Hoy nos unimos pidiendo, Padre, que tú tengas misericordia de Fernando Ruiz, que está allí, Señor, intubado, Señor. Está en una UCI, Padre. Tú conoces a Fernando, Señor. Ten misericordia de él. Y si es posible hoy, dale una nueva oportunidad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y cada miembro de la familia Ruiz, Señor, hoy te pido que tú traigas paz, Señor, a sus familias. Gracias, Señor.
Glorifícate, Señor. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús somos sanos. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo en la vida de Fernando Ruiz. Que seas tú, Señor. Hoy creemos en tu palabra. Padre, gracias porque sabemos que la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Y por cada persona que esté pasando por situaciones difíciles, por enfermedades, el COVID, leucemia, cualquier otra enfermedad, Señor. Hoy te pido que seas tú, trayendo paz y libertad. Y cada familia que está pasando por momentos de luto, de temor, de duelo, Padre, coloca tu mano hoy, Señor, que tu Santo Espíritu sea trayendo esa paz y ese gozo en medio de cada dolor. Gracias, mi Jesús. Bendice a cada familia, Padre, conectada ahí, la familia Calderón, la familia Costa Carrillo, la familia Hurtado Acosta, Alexandra, cada persona que hoy se ha conectado, a José Manuel Díaz, Eduardito Puentes, su familia, Padre, gracias. Les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Bueno, gracias por conectarse, por tener paciencia. Y yo sé que Dios va a seguir obrando y va a seguir trayendo esa paz y esa libertad que tanto necesitamos en este tiempo. Y es que tú le agradezcas a Dios todo lo que está haciendo en tu vida, porque Él nos guarda y nos protege. Y le va a decir, Señor, gracias aún por el presidente Iván Duque. Te pedimos que tú le des sabiduría, así como le diste sabiduría a Salomón. Y que Él te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y a cada miembro del gobierno. Padre, coloca tu mano y trae paz a nuestra Colombia. Señor, pon tu mano aún en este virus para que no siga haciendo tantos estragos, dejando huérfanos, viudas, viudos. Padre, coloca tu mano hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos al pueblo de Israel, porque sabemos que cuando bendecimos a Israel, tú nos bendices a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, nos vemos mañana, 7:30 de la noche. Y yo sé que Dios va a seguir obrando. Ya desde el lunes estamos 8:30 de la noche. Y yo sé que Dios va a seguir obrando. Pero cada vez que te conectes, comparte el mensaje y compártele a un amigo, a una persona que esté pasando por alguna dificultad, o no importa si no está pasando dificultades. Todos necesitamos de Jesús. Con problemas o sin problemas, necesitamos de Jesús. Bueno, un abrazo. Aquí les dejo con otra hermosa alabanza y yo sé que Dios va a seguir obrando. Que la paz de Jesús gobierne nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, te proteja, te dé salud y mucha paz. Gracias, Señor. Te amamos. Un abrazo, les bendecimos y suscríbete al canal si no lo has hecho. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios es hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa,
Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar de que en Él hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que será, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios es hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. ¡Wow! Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer.